La palabra de Dios es viva y eficaz, una guía que ofrece dirección, consuelo y sabiduría. Tiene la capacidad de transformar vidas y conducir las personas hacia Dios. Bienvenidos a Por la Palabra, con el pastor Jorge Lucas Escribano. Muy buenos días y bienvenidos a Por la Palabra. Es una bendición que Dios me concede de poder hablar contigo en este día sobre lo que es la esperanza. Y una de las cosas que recuerden que es parte de una serie que vamos a compartir, que tiene que ver con los tiempos finales, tienen que ver con el regreso en gloria de Cristo, el objetivo de esa historia, las enseñanzas de Cristo, qué dijeron los discípulos, cuáles son las señales de los tiempos, ¿verdad? El advenimiento, manifestación y las diversas edades y lo que eso implica para los que lo estamos esperando, el reto para los cristianos y la oportunidad que tienen las personas que no conocen a Cristo de recibirlo como Señor y Salvador. Quiero hablar de cosas que hacemos como la iglesia en este tiempo, lo miramos en la Escritura. Hay tres hechos, por así decirlo, tres situaciones o tres manifestaciones, como las quieras llamar, que son fundamentales en la experiencia cristiana. Uno de los hechos más grandes de la historia, si no el principal, es que Jesucristo, el Señor de gloria, ha estado en este mundo. Cristo se encarnó. Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Y por lo tanto, eso es un hecho fundamental en la humanidad. Lo segundo, bien importante, es que al presente Cristo está ahora en los cielos intercediendo por nosotros. Por eso es que Hebreos capítulo 7 y verso 25 dice: por lo cual puede Cristo también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Acuérdate que Cristo es el gran sumo sacerdote que es eterno, que no muere. Y como está vivo a la diestra del Padre, intercede continuamente por ti y por mí. Romanos capítulo 8, verso 34 dice: ¿y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjate qué cosa interesante. Ya tienes en Hebreos 7:25, en Romanos capítulo 8, verso 34, que Cristo está ahora mismo intercediendo por nosotros. Es un presente. Lo otro que vemos, lo vemos en Primera de Juan, capítulo 2 y verso 1. Dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que es el mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Así que ahora mismo Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuando tú sigues mirando esa Biblia, te dice que el mayor suceso profetizado para el futuro es que Cristo vendrá otra vez. Fíjate que estas manifestaciones están bien expresadas en el capítulo 9 de Hebreos. Cuando vas al capítulo 9 de Hebreos, verso 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. De otra manera, fuera necesario que hubiese padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacer el pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Esta palabra poderosa nos da una esperanza, ¿sabes? Cristo viene otra vez. Su manifestación sobre la tierra deshizo el pecado por el sacrificio de sí mismo. Su entrada en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios es el presente. Y la segunda vez regresa en gloria
sin relación a pecado, y será visto de los que le esperan para salvación. Cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, Él nos dijo que es necesario que yo me vaya, y se fue. Pero también dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para los demás. Así que cuando tú vas a Juan capítulo 16, verso 7, dice, pero yo os digo la verdad, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me voy, os lo enviaré. Cuando voy a Hechos, capítulo 1, verso 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado en una nube que les recibió y se desapareció ante la vista de ellos. Esa es la certeza de que está a la diestra del Padre. Y cuando miro esta palabra poderosa, me doy cuenta que Él fue a preparar lugar para nosotros, vendrá otra vez, nos tomará con Él, para que donde Él está, nosotros también estemos. Cristo nos dio esta esperanza, amigo que me escucha. Él nos dio esta esperanza de que tendremos consuelo mientras Él está ausente de nosotros. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En Juan capítulo 16, versos 20 y 22 dice, vosotros lloraréis y se van a lamentar, y estarán tristes, mas los veré otra vez, y se gozará vuestro corazón. Nada más confortante para la iglesia, la esposa de Cristo, que la preciosa promesa hecha por nuestro ausente Señor, de que Él vendrá, nos tomará a sí mismo, y que estaremos con Él para ver su gloria. Fíjate qué cosa importante en Juan capítulo 17, verso 24. En la oración Cristo dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde la constitución del mundo. ¡Wow! El Señor nos ha dado la Santa Cena, eso es lo otro. Mira qué cosa interesante. Para que tomemos el pan y la copa en memoria de Él. En Lucas capítulo 22, verso 19 dice, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Fíjate que es lo que se llama una ordenanza, un mandato, una orden. Otros le llaman un sacramento, pero fíjate que es Cristo el que lo da, el que lo imparte, de tomar el pan y beber el jugo de la vid y anunciar su muerte hasta que Él venga. ¡Wow! Primera de Corintios capítulo 11, verso 26 dice, y todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, Cristo regresa en gloria. Y esto es central en la experiencia cristiana, así que este sencillo recuerdo lo tenemos como un signo continuo de esa promesa durante nuestra peregrinación en esta tierra. Acuérdense de eso. Por Cristo, o sea, por Él podemos ver delante de nosotros desde la cruz hasta su regreso en gloria, cuando venga de nuevo con nosotros en el reino del Padre, en las bodas del Cordero. Cuando tú vas a Hebreos capítulo 11, te dice, mira, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Cuando voy a Primera de Pedro capítulo 2 y verso 11, me dice, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando voy a Primera de Pedro capítulo 2 y verso 11, lo dice ahí, ¿verdad? Que batallan contra el alma. Cuando voy a Mateo capítulo 26, verso 29, y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo tengo que beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cristo regresa. Y una de las causas por las que regresa es que estaremos celebrando otra vez esa cena con Él en el reino de los cielos. En la Santa Cena,
es un constante recordatorio de su promesa, dirigiendo la vista de nuestra fe a su manifestación gloriosa. Fiel es el que prometió. Cristo regresa en gloria. Así que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo. Cuando miro en Apocalipsis 19:9 me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas también. Así que celebramos la cena del Señor como un recordatorio de que Cristo regrese en gloria, porque es un mandato de Él, es una ordenanza. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice Hebreos capítulo 10, verso 35. Así que alguien ha dicho muy acertadamente que la venida de Cristo es la estrella polar de la iglesia. ¿Sabes que la función de la estrella polar en la galaxia? Pues es establecer los mapas de los cielos, para que los navegantes sepan dónde están y puedan navegar. Pues a nosotros ese regreso de Cristo nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana. Ese regreso en Cristo, que es en gloria, es lo que Tito capítulo 2, verso 13 le llama aquella esperanza bienaventurada. Y Jesús, los apóstoles, los profetas le han dado gran importancia a esta palabra poderosa. El tema de los primeros padres de la iglesia cristiana en los primeros siglos era ese, y encontraron en ese tema su fuente principal de esperanza y de consuelo. Así que la fe de que Jesús viene en gloria a reinar con sus santos en la tierra durante el milenio fue casi universal entre ellos. Pero ahí ya para el siglo III se levanta un grupito que lo dirigía un tal Orígenes, que espiritualizaban las escrituras de forma tal que empezaron a decir que el milenio no va a ocurrir, que ya pasó, otros lo niegan, pero hay mucha gente buena, ¿verdad?, que cree que ese milenio va a ocurrir. Hay una serie de hechos que yo creo que son fundamentales, que nosotros estemos pendientes, y entre ellos quiero mencionar que antes de entrar a las señales que quiero tocar, te invito a que me llames al 787-6870. Yo creo que uno de los aspectos del tema del regreso de Cristo, que es de los más controversiales y difíciles de tratar, es aquel que se refiere pues a las señales de su regreso. Según han dicho o las comentan, y tú miras que hay fanáticos dogmáticos que le han dado énfasis a algunas cosas y crean confusión, a veces han creado falsas esperanzas, a veces han pronosticado fechas, y vuelvo y lo repito, lugares que estén pronosticando fechas, ese tipo de cosas, ya se descarrilaron. Sal de ahí, no te quedes ahí, porque vas a terminar confundido. Ni del día de la hora nadie lo sabe, pero si no hubiera señales predichas para ese suceso, pues entonces no buscaríamos ninguna, ¿verdad? Pero si se han prometido señales, debiéramos saber por lo menos cuáles son y aprender a discernirlas cuando aparezcan. Porque el propósito de las señales que Cristo dejó no es para que la gente esté confundida ni ansiosa, todo lo contrario. Es para que se vayan preparando. Es como cuando te dicen a ti, mira, desde la costa de África ha salido un área de tormenta y de vientos y de electricidad, y entonces desde antes ya pues tú empiezas a mirarlo. Quizás tarda algunos 10 días en llegar al Caribe, pero tienes 10 días para prepararte. Es que no pasa nada, pues gloria a Dios, no pasó nada, pero te preparaste. Pero son señales, y ahora con la tecnología pues van mirando las trayectorias, cómo vienen. Hay unas proyecciones, hay varios modelos computarizados, que puede que ocurran, puede que no ocurran, pero el que está alerta, el que está pendiente, el que discierne esas señales, se prepara. Y es importantísimo que estemos alerta en cuanto a esto.
Los grandes periodos de la historia, con frecuencia, si no casi siempre, han sido precedidos o acompañados de señales. ¿Ve? Cuando la gente en el tiempo de Jesús fueron a él y le pidieron que él les mostrara una señal del cielo con la cual diera autenticidad a sus pretensiones y justificara sus palabras y sus métodos, él contestó, le dijo, ven acá, cuando llegue el altar del cielo, ustedes dicen buen tiempo, porque el cielo se pone rojizo. Y si es por la mañana, dicen, oye, hoy va a haber tempestad, porque el cielo se pone sombrío. Y Cristo les dice, hipócrita, saben discernir el aspecto del cielo y no pueden discernir las señales de los tiempos. Esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no le será dada la señal, sino la señal del profeta Jonás. Qué tremendo está eso, ¿verdad? Es importante que tengamos claro que esa señal de Jonás, pues, tiene que ver con el profeta que se niega a seguir la voluntad de Dios, es lanzado al agua, un gran pez se lo traga, que de hecho en ningún sitio del texto dice una ballena, habla de un gran pez. Y en el vientre de ese pez, la muerte lo visita y él hace una oración. Y es bueno que repasen esos capítulos porque ese libro tiene que ver mucho con el tema de la obediencia y la desobediencia. Y finalmente, un pez lo escupe en la playa. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Es lo que dice la Escritura. Y cuando tú miras la señal que le piden a Cristo, Cristo le dice, oye, ¿ustedes piden una señal? Pues le voy a dar la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, que Cristo, esté en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal que él les dice. ¿Quieren señal? Ahí tienen una señal. Jonás vivió esto y es parte de lo que yo voy a vivir. Así que con motivo de que estos hombres eran malos, el Señor se niega a darles una señal. Pero cuando en otra ocasión, después que Jesús había predicho la destrucción del templo, sus discípulos fueron aparte y le dijeron, Señor, ven acá. Eso está en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Cuando estas cosas pasen, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Cuál es esa señal? Y Cristo contesta y le hace uno de los discursos más largos que tenemos registrados. Una declaración de importancia respecto a los sucesos futuros. Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Es evidente entonces que Cristo declaró que iban a haber unas señales, que esas señales acompañarían a su regreso en gloria. Y también dio a entender cuáles iban a ser esas señales. Así que hay que admitir que hay unas señales que van a ocurrir. Cristo nos dio para mirar algunas de estas señales y es bueno que estemos alertas. Si quieres buscar una Biblia, lee los capítulos 24 y 25 de Mateo para que te des cuenta de estas señales. De hecho, cuando se le escribe a los tesalonicenses sobre el tema, el apóstol Pablo le dice, oye, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hijo de perdición. Ustedes tienen ahí ya las primeras 2 señales del regreso de Cristo. Una de las señales que manifiesta el regreso de Cristo, de estar preparado, de estar alerta, precisamente es lo que se conoce como una apostasía general que va a venir en un momento dado. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, le dice, mira, tienen que estar alertas porque va a estar ocurriendo, por así decir, esto de la apostasía. Y voy a buscar aquí una expresión, ¿verdad?, de apostasía
para que podamos mirar lo que esto implica de apostatar, de apartarse, ¿verdad? Apostasía, vamos a ver, apostatar, buscarlo aquí, estoy buscando el diccionario de la Real Academia, es dicho de una persona que abandona públicamente su creencia, su religión. Dicho de un religioso es romper con la orden o instituto al que pertenece. Es abandonar un partido o cambiar de opinión o doctrina. Eso es básicamente en esencia lo que significa apostatar. Pero el apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica, miren, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie los engañe de manera alguna, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea el hijo de perdición. La palabra apostasía en el griego se da solo una vez, en Hechos capítulo 21 y verso 11, ¿verdad? Y se traduce por olvidar. Una palabra que está relacionada es apostación, y eso ocurre en el Nuevo Testamento 3 veces, y se traduce por divorcio, por ruptura. De estos pasajes entonces podemos ver que la palabra significa, por ejemplo, olvidar, desertar, apartarse de, e implica, por tanto, un abandono, por así decir, de la profesión o posición que se había tomado. La manera, la postura. Es de gran importancia entonces darse cuenta porque muestra que la palabra se aplica no al mundo, sino a la iglesia, al creyente. El mundo no tiene nada que apostatar, pero la iglesia sí tiene algo que apostatar, si se aparta. O sea, ahora bien, este pasaje de Tesalonicenses, esto es bien importante aclararlo, ¿verdad? Dice que antes del día del Señor, o sea, esto es una frase que se relaciona con la segunda venida, que va a haber una apostasía en la esfera de la profesión cristiana. Va a haber una deserción, un abandono de las creencias una vez confesadas y de los estándares en un tiempo reconocido. Ahora mismo tú ves que, por ejemplo, para que tú veas, hubo hace unos días atrás una circular de la Iglesia Metodista en Puerto Rico, de la obispa que la dirige, aclarando que en el caso de Puerto Rico, la Iglesia Evangélica Unida no se rige, por ejemplo, con lo que allá en Estados Unidos están planteando de lo que es las enmiendas a sus reglamentos. Eso lo hemos visto últimamente, ¿verdad? Hay unas enmiendas a los reglamentos. Allá en Estados Unidos, la Iglesia Metodista Unida aprobó la práctica homosexual como parte de su experiencia cristiana, y de hecho se atrevieron a decir que no es contraria a las expresiones de la Biblia. O sea, ahí tú tienes un ejemplo clásico del apóstata que niega la Biblia, niega la palabra, tuerce los textos. Y de hecho, si ustedes buscan esa información, se van a dar cuenta que tiene que ver con pues la interpretación que algunos ministros hicieron en un grupo como de, qué sé yo, 700 personas, 600 algo votaron a favor de esa práctica aberrante que se distancia de las Escrituras, que choca con las normas de santidad. Pues es una verdad. Tú no puedes soslayar eso. Así que tienes esa manifestación. Eso es apostatar, eso es apartarse de. En el caso de Puerto Rico, aclaro que la obispa emitió una carta diciendo que ellos se rigen por el reglamento o el manual de práctica aquí en Puerto Rico, dando a entender que en ese manual de práctica la homosexualidad es incompatible con ser un ministro del Evangelio, que la homosexualidad es incompatible con las enseñanzas y la doctrina cristiana,
que por ahora eso es así, ¿verdad? Porque una de las cosas que está ocurriendo en este tiempo es que grupos se reúnen y llevan a votación cosas como usted lo que acaba de ver, tratan de enmendar la palabra de Dios. Y la Biblia tiene una advertencia de los que le cambian una jota, una tilde a la escritura. Lo que le espera es un juicio severo. Pero es de gran importancia que nos demos cuenta, ¿verdad? Que esta palabra de apostatar, pues básicamente lo que tiene que ver es con la gente de fe, gente que conoce la verdad y se aparta. Así que este pasaje de Tesalonicenses, cuando habla del día del Señor, una frase que se relaciona con esa segunda venida es que habrá apostasía en la esfera de la profesión cristiana. Habrá deserción, como esos metodistas de Estados Unidos que ya se apartaron de la palabra. Ya usted sabe lo que está ocurriendo. Eso lo puede buscar en las redes. Yo no me lo estoy inventando. Hay otros movimientos que ya hicieron eso previamente y por eso se han dividido denominaciones. De hecho, los discípulos de Cristo pasaron por eso hace algún tiempo en Estados Unidos y allá hubo un gran éxodo de cientos de congregaciones que no estuvieron de acuerdo y le dijeron bye bye, nos vemos, vamos a ver qué va a pasar en la eternidad. Que esta señal ha aparecido es demasiado evidente. Mírate qué interesante. Y es evidente que hay una cosa que se llama la alta crítica, que es bien racionalista, que es un movimiento que surgió en el siglo XIX con el modernismo. Y su producto en el siglo XX, pues, ha provocado pues ese tipo de aberración como la que tuviste con los discípulos y los metodistas. Y de hecho vas a asambleas bienales en Estados Unidos de algunos movimientos de lo que llaman las históricas, y tienen allá un kiosco para promover el aborto, tienen un kiosco para promover la práctica homosexual, cuadran citas y ese tipo de cosas, porque apostataron. Por eso esas históricas están muertas, están desapareciendo. De un grupito de 100 congregaciones tienen como 30, 40 sin pastor, porque está corriendo una mortandad. Muy poco de esos rebaños les queda vida, y les queda vida en tanto en cuanto sus líderes se mantengan fieles a la palabra, fieles a Dios. Y cuando cruzaron la frontera de darle la gloria al hombre y darle la gloria a las denominaciones, empezó la mortandad. Así que es bien significativo en la actitud extendida hacia la Biblia entre la gente que profesa ser cristiano, que la palabra sea respetada como lo que es, poderosa palabra de Dios, que la Biblia es inerrante, que no hay errores en la palabra. Todos esos que dicen que la Biblia tiene errores y empiezan a sembrar confusión en la gente, son gente que llevan un estilo de vida pervertido, son unos individuos que se han infiltrado dentro de la iglesia, tienen enseñanzas que son heréticas, son gente que provocan mortandad, son gente que la Biblia le llama falsos maestros. De hecho, te tengo que leer 2 de Pedro, capítulo 2. Búscalo, busca tu Biblia, buscas al final de la Biblia está Apocalipsis. Después pasas el libro de Judas. Después pasas 1 y 2 y 3 de Juan. Y vas a buscar, que ahí mismo vas a tener 2 de Pedro. Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjate, ahí está hablando de falsos maestros y los ve. ¿Cómo es posible que una denominación que tenga millones de personas, 700 líderes se reúnan a decidir el futuro de esa congregación, de esa corriente, de esa parte del cuerpo de Cristo? Pues ahí tú vas a ver, escudriñalos. Los que votan a favor de ese tipo de cosas, su vida personal es un desastre. Su vida personal está acosada de inmoralidad, de perversidad, de perversión. Ahí tú tienes trasteadores de niños, ahí tú tienes gente aberrante, ahí tú tienes gente que niega la poderosa palabra de Dios. Ahí como que te lo dice, son falsos maestros que tienen la doctrina de Balaam, que con su enseñanza empujan a los demás a perderse eternamente. Y eso no lo digo yo.
Eso lo dice la poderosa palabra del Señor. Búscate ahí, Segunda de Pedro, por favor, y lee conmigo ese capítulo 2 de Segunda de Pedro. Lo voy a leer en otra de las versiones. Voy a buscar aquí la Nueva Traducción Viviente. Fíjate cómo dice, en Israel hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos le enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Míralo, ahí están. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Así que una de las señales del tiempo final precisamente es la apostasía. Y hay una advertencia: que nadie te engañe en ninguna manera, porque no va a venir sin que antes venga esa apostasía y el hijo de perdición. Hay unos ejemplos que se usan en Segunda de Pedro, donde dice, pues mira, si Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Fíjate que va a haber un juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio al mundo, el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ceniza. Las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que los rodeaba. Así es, Lot era un hombre atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Ahí lo tiene. Ese grupito de los 600 y pico de ministros y líderes de la Iglesia Metodista Unida en Estados Unidos, lo que le espera precisamente es esa caldera 28 en las mazmorras del infierno por haber empujado a miles de personas a la confusión. Nuestra oración es que se arrepientan, que vuelvan en sí, como el pródigo en la porqueriza, que salgan de esa falsa doctrina, que limpien la casa, que identifiquen estos engendros tipo Balaam, que lo que hacen es incitar al pueblo a pecar. Hasta tal punto se ha infiltrado la incredulidad del cristianismo que el incrédulo de profesión ha desaparecido. Fíjate, la literatura religiosa de hoy, los sermones, las enseñanzas de algunos seminarios teológicos están saturados de modernismo, y el modernismo no es cristiano en nada. Déjame presentarte 2 citas de un libro que se publicaron hace algún tiempo por el doctor Charles Trumbull, hace bastante tiempo, en 1924, The Christian Century en Chicago, en enero del 1924, se reseñaba qué importancia, preguntaba este escritor, tiene la controversia fundamentalista y modernista. Es como ahora mismo cuando fueron a enmendar el Código Civil de Puerto Rico, copiaron unos artículos de España, los trajeron, y los portavoces de los grupos homosexuales y pedófilos aquí en Puerto Rico influenciaron estos cambios de ley, diciendo, y lo pueden buscar en artículos de revistas jurídicas, que por qué Puerto Rico no entra en otra moral distinta, o sea, cambiarle la moral, y lo tratan de hacer por medio de la ley.
Y aquí la pregunta ¿es un asunto digno de que se le preste atención? ¿No es toda esta controversia una tempestad en un vaso de agua?, decía el autor de este libro. ¿O tienen los fundamentalistas derecho a decir que esto es un asunto importante que va a las raíces de las convicciones religiosas y que implica los propósitos básicos y casi el mismo fundamento del cristianismo? Porque si se remueven los fundamentos, cae la sociedad, ¿verdad? Así que una respuesta a estas preguntas tiene que estar conforme con lo que dice el cristianismo. El cristianismo, según el fundamentalismo, es una religión. El cristianismo, según el modernismo, es otra religión distinta. Porque el día de la neutralidad ya pasó. Y de hecho, la neutralidad es la bandera del mediocre. O aquí es o luz o tiniebla, o salvación o perdición, o vida o muerte, o con Dios o con el diablo. No hay un happy medium en el reino de los cielos. Fíjate que esta controversia de fundamentalistas y gente liberal o posmodernista o modernista viene desde el siglo pasado. Por eso se les dice fundamentalista, porque un grupo de ministros, cuando empezó a ver las aberraciones de algunas de estas personas y sus interpretaciones bíblicas para precisamente justificar su vida inmoral, como uno por ahí que era un doctor en teología y escribió un documento de eso, para una asamblea de un concilio que iban a discutir, fíjate a lo que llegó ese concilio, a votar si la homosexualidad era o no era un estilo de vida cristiano aceptado. Cuando eso ocurre, es que sus líderes son unos pervertidos. Y buscaron a este teólogo que escribiera un documento, y él escribió un documento pero aberrante. Una cosa ahí que él hablaba de las prohibiciones del Antiguo Testamento y decía que esas prohibiciones tenían una prohibición de los hilos en las camisas, que no se pueden, o en las ropas, que no se puede mezclar hilos de diversos materiales, que no se pueden mezclar semillas, que no se podía comer de todo. Entonces decía que en el Código Levítico de Santidad tenían todas esas prohibiciones. Entonces brincaba en el próximo párrafo y decía, sin embargo, hoy la iglesia come de todo. Con esa redacción, este doctor en teología, que se dedica a vender pasajes y a darle tumbes a la gente y sacarle el dinero, cuando los llevan en esos viajes allá, algunos kiosquitos donde tiene 1%, esta persona, con esa redacción, lo que está diciendo es, dijo que en ese código de santidad estaban las prohibiciones de la homosexualidad. Y lo que está diciendo en esa redacción es que si la iglesia hoy en día come de todo, y la prohibición de alimentos estaba en ese código de santidad, en esa prohibición en el código de santidad está la prohibición de homosexualidad. Por lo tanto, tienes que colegir que si se puede comer de todo porque está en la prohibición del código, ¿por qué las otras prohibiciones no se pueden practicar? Ese es el innuendo de un doctor en teología, porque si lo escribe un neófito, pues está bien, porque el bruto es bruto, pero el que no sabe, no sabe. Pero un doctor con tanta abolengo y tanta cosa que haga eso, lo que te demuestra es lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2. Son falsos maestros. Son gente que enseña para causar daño. Y en el siglo finales del 19, un grupo se reunió de ministros, de pastores, de gente bien reconocida en su época, y escribieron una publicación que se llama The Fundamentals. Y la publicaron diciendo, mira, nos ponemos de acuerdo en todo esto que está aquí, a la luz de la Escritura, y produjeron, creo que eran 2 o 3 volúmenes de eso, y de ahí sale que los que produjeron eso eran fundamentalistas, y todos los que lean eso y crean eso y piensen eso, se les llama fundamentalista. Y ha llegado a ser un lenguaje peyorativo en los grupos pedófilos y pederastas contra la iglesia. Y de toda esta gente de odio contra Dios, los cristofóbicos, los teofóbicos, y hablan del Dios fundamentalista, del Dios de los fundamentalistas, y hablan del Dios modernista, del Dios del amor, y que no se puede rechazar el amor, y todas esas expresiones que suenan muy bien, pero tienes que ir a la esencia de que Dios es amor, de que el origen del amor es Dios,
de que el fundamento del amor es Dios mismo. Por lo tanto, el amor no puede ser pecaminoso. Tú no puedes amar lo que Dios no ama. Tú tienes que aborrecer lo que Dios aborrece. Y nosotros predicamos contra el pecado, pero amamos al pecador. Pero no legalizamos el pecado. Por eso es que hay unas citas que se dieron en un momento dado, que de asociaciones, había una asociación que ya desapareció, la Asociación Americana del Adelanto Ateísta, las 4A, que le llamaban a eso, que hablaba del modernismo, de lo bueno que es el modernismo, de por qué el fundamentalismo no era correcto, y daban una serie de ilustraciones, mofándose de la palabra, cuestionando la palabra. Así que son cosas que han seguido perseverando y nos han alcanzado en el siglo XXI. Y podemos dar otras, ¿verdad?, ilustraciones de lo que viene siendo esta apostasía, donde han llegado al estado de tibieza, por así decir, de la iglesia de la Odisea, que no eran ni fríos ni calientes, sino miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y con esto basta bien con esta advertencia de una primera señal. Tenemos una segunda señal que es el antagonismo al cristianismo, el odio que tienen contra la iglesia. Y de eso podemos dar testimonio, ¿verdad? De cómo, pues, sencillamente por la cuestión de fe, por las cuestiones de tener tu creencia, se te cierran puertas, no te dan oportunidades, discriminan contra ti. Es una cosa increíble. O sea, pues, hay agencias del gobierno que pueden gastar dinero fomentando el reike, fomentando lo asqueroso, lo inmundo, y ahí no hay problema. Pero si tú traes los principios cristianos a la palestra pública dentro de esa agencia del gobierno, tienes un problema que rápido te hablan de la separación de iglesia y Estado. Claro que hay separación de iglesia y Estado, pero no pueden sacar a Dios del Estado. Este es el programa Por la Palabra. Soy el pastor Jorge Lucas Escribano. Estamos hablando de las señales que Cristo le dio en los capítulos 24 y 25, previas a su regreso en gloria. Y ya estuvimos analizando que una de esas señales que el Señor estaba advirtiendo es la apostasía de los mismos creyentes, gente que empieza a abandonar la fe, gente que abandona sus creencias, y es una de las señales. La otra que estamos viendo es la señal del antagonismo al cristianismo, el odio contra la fe, el rechazo de la palabra de Dios, la mofa contra los creyentes, el ataque contra la iglesia. Ya, de hecho, el otro día veía yo una de las advertencias del negociado federal de investigaciones que circularon a iglesias en Estados Unidos, y obviamente aquí en Puerto Rico pues no es la excepción. Hay que mirar en caso de lugares que hay atentados que se levantan y atacan. Cuando vandalizan templos y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Como parte de una señal de tiempos finales. No solo la maldad de la gente. Así que se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes conspirarán juntamente contra Dios y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros este yugo. Pues naturalmente el cristianismo ha tenido oposición desde el principio, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre el antagonismo de los paganos en el pasado, que se le llamaban pues tales, y la oposición que se hace hoy, ¿verdad? En los países que de alguna forma profesan la fe cristiana y cuya religión cae dentro del alcance de la cristiandad. Pero como tú miras, por ejemplo, la historia, la ilustración que vamos a poner, el comunismo en Rusia, o el nacionalsocialismo en Alemania, o el comunismo ruso, no es solo anticristiano, sino también antidios. Uno de los dioses de ellos, que era Lenin, ¿verdad? Dijo que todas las ideas religiosas son una abominación indescriptible. El profesor Joad, en un estudio sobre este aspecto del comunismo, llegó a esta conclusión. Él dijo: la religión, pues, desde el punto de vista del comunismo, es un engaño gigantesco. Eso está publicado en el libro
Filosofía de la Moral y la Política, página 673. Así también informa uno de los periódicos, dice: los niños rusos llevan figuras blasfemas de Cristo en sus zapatos y bastones en que Cristo es representado como un demonio. Se muestran láminas de Cristo debajo de las cuales está escrito: vedme por lo que soy. Y en el otro lado hay una figura del diablo. Esto es un intento, ¿verdad?, de exterminar todo rastro de la religión en Rusia. Ha sido y es sistémico. También en muchos miles de los que han sido asesinados, miles de los que han sido esclavizados. De la misma manera, ese nacionalsocialismo o nazismo que ocurrió en Alemania, enemigo del comunismo, mira qué interesante, también se opone vigorosamente al cristianismo. El cristianismo cree, por ejemplo, en la igualdad de la raza humana, que cada alma humana es un fin en sí mismo y debe ser tratada como tal. Por eso es que la palabra es la palabra, ¿verdad? Dice: en Cristo Jesús no hay varón ni hembra, ni esclavo ni libre, ni nacional ni extranjero, que en Cristo somos uno. Dice: y en consecuencia trae como virtud el objetivo de la vida. Sin embargo, el nazismo niega todo esto. El cristianismo predica la bondad y la humildad y nos exhorta a hacer frente al mal, no con un mal contrario, al contrario, sino con el bien. Vences el mal, lo vences con el bien. Ese es el discurso bíblico. Además, en el cristianismo se proclama la verdad absoluta y se confronta la guerra. El nazismo se opone a todo eso. Por ejemplo, en marzo de 1934, la iglesia nazi alemana publicó un catecismo que tiene una expresión del cual yo voy a leer un extracto. Dice aquí: el alemán tiene su propia religión que surge de su propia observación, sentimientos y pensamientos especiales. Nosotros la llamamos religión alemana o alemana racial, y con ello queremos decir la fe peculiar y natural de la nación. El alemán de hoy necesita una religión natural y sana que le haga valiente, pío y fuerte en la lucha por el pueblo y por la patria. La religión alemana es ese credo. El cristianismo no es este credo, al contrario, es más bien un tipo de religión final enfermiza y no natural. Algo parecido a eso hicieron unas feministas en el Congreso de Beijing en 1995, al final de ese congreso, presentando un ataque contra la fe cristiana. Una de esas perversas hizo una presentación de que Dios era un Dios de odio, de cómo permitir que su hijo fuera crucificado en la cruz y todo un enfoque atacando al cristianismo. Precisamente, y lo repaso en este programa, el feminismo es una religión. El feminismo de ultranza es una religión que plantea precisamente lo mismo que el nazismo. Ellos son su propia religión basada en observación, sentimientos y pensamientos, excluyen la biología, excluyen la ciencia y con eso se justifican ser una casta superior a los demás seres humanos con más derechos que los demás seres humanos. Podemos presentar otras citas, ¿verdad? En este sentido, no es en Jesucristo que cree el moderno nazismo, que eso está volviendo a surgir otra vez, sino en otro hijo de Dios amado, como la Iglesia Confesional Alemana, que ha dicho con tristeza en un manifiesto protestando contra una política por parte del Estado que busca sustituir con un neopaganismo el cristianismo tradicional. Es lo que estamos viendo en este tiempo. O sea, hay muchos que hoy declaran que buscan a Dios solo en la nación, en la raza, en la comunidad y en la sangre. Esto es retar al Creador que hizo los cielos y la tierra. Miren, el comunismo, el nazismo y con algunas diferencias el fascismo por este motivo son antagónicos al cristianismo. En el cristianismo Dios se hace hombre.
para rescatar una humanidad que está perdida en el pecado. En estos enfoques filosóficos y políticos, la gente se salva a sí misma por sus propios méritos. Así que la conciencia no es la voz de Dios, es un sentimiento de culpa que surge en el alma, que tiene valor de rechazar, pero no despreciar los prejuicios del rebaño. Oye, la humildad y la mansedumbre son virtudes de los esclavos. La piedad es el resultado de la cobardía. Todo eso es el ataque contra el cristianismo. Todos los que son bastante dueños de sí mismos y no consideran la moralidad como un dominio propio o una conquista de uno mismo, ejercida continuamente en grandes y pequeñas cosas, de modo inconsciente, llegan a glorificar los impulsos buenos y benevolentes de esta moralidad instintiva que no tiene una fuente divina. Así que la bondad, el deseo de ayudar y la benevolencia, en otras palabras, son señales de debilidad. Eso es lo que ellos dicen, que en el cristianismo, de hecho, es poco más que una conspiración organizada para darle alas a la debilidad. Y no sigo leyendo algunos de los ataques de estos movimientos porque es repetir lo mismo de diversas maneras. Es un rechazo contra Dios. Es una fobia contra la divinidad. Así que todos estos sostienen que, por ejemplo, el que todos y cada uno tengan un alma inmortal, decía Friedrich Nietzsche, debería tener un rango igual, que en la totalidad de los seres la salvación de cada individuo pueda reclamar importancia eterna, que fanáticos insignificantes y lunáticos en sus 3/4 partes puedan tener derecho a suponer que las leyes de la naturaleza puedan ser violadas de modo persistente por ellos. Un engrandecimiento de toda clase de egoísmos hasta el infinito, a la insolencia, no puede ser marcado con suficiente desprecio. Y por ahí siguen con una serie de epítetos. Así que vamos a ver que una de las señales precisamente es la apostasía y la otra es la persecución contra el cristianismo, el ataque contra el cristianismo. Yo recuerdo hace unos años, cuando yo estaba en la judicatura, en una de las épocas más oscuras de la rama judicial, se usaron fondos públicos para fomentar precisamente una deidad que era una de las deidades que narcotraficantes citaban, que era Temis, la diosa de la justicia, y material. Se usaron fondos de la rama judicial para hacer una publicación de la diosa Temis. Pues eso es del paganismo. Sin embargo, la Constitución habla de Puerto Rico poner su confianza en Dios Todopoderoso. Es más constitucional publicar un panfleto de justicia y derecho hablando de Dios Todopoderoso, que ese sí está en la Constitución, que de Temis. Mira qué cosa interesante. Y le dimos duro a eso, yo recuerdo, y pues ya salieron corriendo y siguieron publicando ese material, pero le quitaron diosa y pusieron dama. Así que ahí está la evidencia histórica. Después, con el tiempo, en la academia judicial esa que tenían, o tienen todavía, daban unas clases de reiki y de meditación. Y ven acá, pero si el origen de eso es pagano. Y yo llegué a estar en un evento de estos entrenamientos donde acostaban a la gente en el piso y apagaban la luz y hablaban de la energía. Y es más, en otras sentaban a la gente como si fuera un experimento y le ponían como una cadenita con un péndulo encima de la cabeza y la movían para leerle la energía y todo este tipo de estupideces y de idioteces, que eso es del paganismo, eso es de aberraciones, eso es parte de la idolatría. Y se usaron fondos públicos para eso. Eso está en la historia. Ahí busquen la Academia Judicial y busquen las clases de Reiki. Pero no se puede traer una reflexión bíblica. No, porque imagínate cómo tú vas a hablar de Dios Todopoderoso aunque está en la Constitución, aunque puedes dar unas conferencias de Reiki. Yo recuerdo estar en ese lugar y me puse de acuerdo con otra persona que es creyente y dije, tú te vas para esta esquina, yo para la otra, de que estaban acostados en el piso, y nos pusimos a orar en coordinación, a orar y a reprender
a orar y a reprender. Y tuvimos una experiencia preciosa, porque tuvieron que prender las luces y el que estaba dirigiendo eso, que era un espiritista, decía, aquí esto no está fluyendo la energía, y bueno, suspendieron el ejercicio. Pues porque invocamos al Dios Todopoderoso de la Constitución y lo echamos a correr allí desde el punto de vista de que tuvieron que detener esto. Pero ¿por qué traigo este ejemplo? Precisamente por el rechazo a la cristiandad, por el rechazo a Dios, que es una de las señales de los últimos tiempos. Tenemos otra señal, que es la extensión del libertinaje. El libertinaje en este tiempo, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Esto es increíble. Y el apóstol Pablo se lo dice a uno de sus discípulos, a Timoteo, le dice, mira, tú tienes que saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y aquí viene el catálogo de conducta de los tiempos difíciles. Escuchen esto. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, dice, vanagloriosos, soberbios, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, dice, amadores de los deleites más bien que de Dios. Y en otro pasaje predice que la víspera del retorno de Cristo será revelado el anticristo, que es el inicuo, que es otra de las señales. Dice, porque el misterio de la iniquidad, que ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez desaparezca de en medio. Y entonces será revelado aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por la actuación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjate que una de las señales del último tiempo entonces es el libertinaje, que es la caracterización de la maldad. Un ejemplo, mírate esto, hay por ahí uno que es famoso, que llena los estadios y qué sé yo, toda su música es basura, su contenido es basura, promueve el crimen, la maldad, la humillación contra las mujeres, y el gobierno no hace nada porque dicen que tiene libertad de expresión, y lo que hace es destruir la psiquis de los jóvenes y de los niños con una música que es basura. Eso hay que decirlo, sólido. ¿Y por qué no reaccionan? ¿Por qué tú puedes estar en algún lugar y escuchas personas con ese volumen alto de esos radios o ese boceteo con esa música asquerosa? Porque se ha multiplicado la maldad y la extensión del libertinaje ha llevado a este pueblo a que no pueda discernir algunos sectores entre lo bueno y entre lo malo. Y este espíritu de libertinaje que ya está en marcha, no puede haber duda de eso. Tú lo ves en el desprecio del pasado, que quieren revisar la historia, se llama revisionismo. Y ya Cristóbal Colón no es Cristóbal Colón, ahora es un asesino y un genocida. Entonces tratan de buscar algún personaje famoso para promover sus conductas aberrantes. Tienen que buscar un premio Nobel que fuera pervertido, para entonces ellos decir que ser pervertido es algo loable, pero ese premio Nobel nunca fue un pervertido, pero ellos lo cambian así. Se exhibe en el desprecio del pasado, en la impaciencia ante todo freno y disciplina, en el desafío del orden de las cosas establecidas, en el soborno político y comercial que se extiende. Y los fundamentos de la misma moralidad han sido atacados hasta el punto que tú dices, ven acá, ¿por qué a lo malo le están llamando bueno? El gran ejemplo que yo lo digo y no me voy a cansar de repetirlo, de que empezaron con el discurso de legalizar el pasto, y otro inmoral que está en eso, que preside una nación, ahora está de cambiar la clasificación de droga peligrosa de la marihuana,
porque decían que era medicinal. Y era el discurso medicinal, medicinal, medicinal. Todo el mundo sabe que no es medicina, un médico no receta eso. Pero escuche el discurso de esta gente. El discurso es que ahora es recreativa. En serio, la droga no es recreativa. La droga es un peligro, es un camino de riesgo. Ha causado miles de muertes. Gente ha perdido su salud. Pero para estos grupos es algo que hay que fomentar. Y por eso hay que orar, hay que pedirle a Dios que abra los cielos. Hay que pedirle a Dios que derrame su gloria. Y yo quiero invitarte rapidito a que llames al 787-6870. Puedes entrar a la página de Facebook de Centro Cristiano Vida Abundante para tu petición de oración. Estoy hablándote de las señales de tiempos finales. Estamos mirando ya algunas de ellas que son las que están marcando este tiempo. Ya vimos que una de estas señales precisamente es la apostasía, la gente apartándose de los valores. La segunda señal es el antagonismo al cristianismo. La tercera señal es el libertinaje que estamos viendo en las conductas de muchas cosas en este tiempo. La cuarta, el nacionalismo judío que está levantándose otra vez bien fuerte en el Medio Oriente. El judío, pues, como busquen la historia, estaban dispersados por el mundo entero. 1946 empezaron unos esfuerzos para agrupar la nación. 1948 resurge la nación de Israel y ya estamos en el siglo XXI y estamos viendo que la inmensa mayoría de los eventos proféticos que están ocurriendo ocurren todos en Israel, alrededor de Jerusalén, y eso es marca de lo que va a ocurrir. De hecho, Cristo regresa en gloria y pondrá su pie en el monte de los olivos. Ocurrirá un gran terremoto y grandes cosas van a ocurrir. Así que mucho antes, ¿verdad?, de estas predicciones de este Antiguo Testamento, vemos la diáspora que corrió por el mundo porque violentaron lo que decía Deuteronomio capítulo 28 y Dios los desparramó. Pero en Jeremías capítulo 25 dice: y aquí enviaré y tomaré a todos los linajes del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra estas naciones en derredor, los destruiré completamente. Los pondré por espanto y por rechifla y desolación perpetua. Que estas predicciones han sido cumplidas de modo trágico es bien evidente, ¿verdad? Por medio de Moisés y de Jeremías y de otros profetas se les advirtió con claridad que serían esparcidos y exterminados, que como pueblo volverían a ser juntados. Eso ocurrió, lo repito, perdónenme, en 1948. Dice Jeremías capítulo 23, versos 7 y 8, por tanto, he aquí, dice Jehová, que los recogeré de diversos lugares. Esto es una expresión profética. Dice: y haré andar hombres sobre vosotros y mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más volverás a privarle de sus hijos, así dice el Señor, por cuanto dicen de vosotros: eres una tierra que devora a los hombres, y has privado de hijos a tu nación. Ezequiel 36, versos 8 al 9. Estos son señales de los tiempos que están ocurriendo. Estamos hablando de las señales de los tiempos finales que están ocurriendo. Estas en su mayor parte están resumidas en el libro de Mateo, capítulos 24 y 25, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo habla de muchas de estas señales. Una de ellas, pues obviamente el avance de la ciencia, lo estamos viendo en este tiempo, donde lo que ocurre en un lado lo puedes ver en otro casi simultáneamente. La globalización, las conexiones tecnológicas, los viajes tan acelerados, el desarrollo de esta tecnología que conecta el mundo ya de una manera integrada. O sea, eventos van a poder verse simultáneamente en todo el mundo a la vez. Así que la especulación de mucha gente es que el regreso en gloria de Cristo podrá verse totalmente, todo ojo le verá, como dice una de estas señales.
Otra de las señales son los tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos que se recogen en la parte, ¿verdad?, real, física, como hambre, pestilencia, terremotos, huracanes, volcanes, como dice Romanos capítulo 8, la tierra gime esperando ser redimida. Tienes fuegos en diversos lugares del mundo, esas oleadas de calor que están matando personas. Es una cosa pendular, o mucho frío o mucho calor. Son señales físicas de estos tiempos peligrosos. Estamos viendo pues lo que son las manifestaciones peligrosas políticas y sociales. El progreso de esta mentalidad nihilista de promover la muerte, la eutanasia, promover los asesinatos de niños en el vientre materno, llamado el aborto. Tenemos el comunismo y la anarquía, toda esta mentalidad woke, que lo que hace es promover la maldad, la asquerosidad, la inmundicia. Puedes ver cómo inventan algo que va en línea con ese credo que de la anarquía, del caos, que decía que la primera mentira era Dios y la segunda mentira eran las leyes. Los partidarios de ese credo tienen unas ideologías que abiertamente lo que plantean es que su misión es deconstruir la sociedad, o sea, romper todos los fundamentos de la sociedad para que se viva un caos. Por eso tú ves un movimiento en las Naciones Unidas para legalizar la pedofilia y gente de esos juntes diabólicos que hay por ahí dando bandazos, comprando esas ideas, fomentando la ideología woke del caos, de formar un motín y que la gente se vaya en unas crisis. Yo me alegro que algunas de estas manifestaciones se están quedando sin gente. Ya como que hay gente que está madurando y se dan cuenta que no vale la pena meterse en ese tipo de cosas. Y es parte de esos tiempos peligrosos sociales que estamos viendo. Cómo quieren implosionar la familia usando la ley, cambiando todos los paradigmas de lo que es el marco de referencia, ¿verdad? Tenemos también la angustia de las naciones como parte de estos tiempos peligrosos, preparándose, armándose con armas nucleares. Son señales de los tiempos. Las invasiones de un país contra otro, lo estamos viendo últimamente, los ataques, las guerras que están surgiendo, la invasión de Rusia contra Ucrania, entre otras, por ejemplo, la próxima invasión de Venezuela contra una de las Guyanas. Tú notas ese descontrol, esa tensión que está habiendo entre las fronteras de algunas naciones. Son señales de tiempos finales. En medio de este cuadro se levanta la cabeza de la anarquía. La capital se humilla ante la perspectiva de la venganza del trabajo. El corazón de los hombres desfallece por temor de que las cosas que han de ocurrir sobre la tierra son peligrosas. Así que estamos viendo cómo tenemos un supremo esfuerzo para barrer de toda la tierra toda señal de lo que es Dios. Le dan la cima a la obra del anticristo, niegan al Padre y niegan al Hijo. Es esa cristofobia, esa teofobia que se ha metido en todo este tipo de movimientos políticos. Tú estás mirando que otra de las señales de estos tiempos finales es precisamente el espiritismo. Se ha metido en sectores bien prominentes y el Espíritu dice claramente en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1 que en los tiempos postreros algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El espiritismo moderno no solo se compone de trucos y de engaños y de falsedades, y de cuartos oscuros y mesas medias extraños, también tiene manifestaciones diabólicas, espíritus inmundos que quieren manifestarse en cuerpos humanos, malos espíritus que aman más las tinieblas que la luz. Esto es señal de los tiempos finales. Tienes el Christian Science, que es una doctrina de demonios, que es semejante a la teosofía, niega el sacrificio de Cristo y afirma que cada hombre es su propio salvador. Mira para allá, que cada uno se puede salvar a sí mismo. Eso es una cosa básicamente increíble. Tú no puedes caer en ese engaño, ¿verdad? Disculpen.
también vas a ver que en ese se dice que hay más budistas esotéricos dentro y cerca de Nueva York, New Hampshire, Connecticut, toda esa área, que en el mismo Australia. Este cristianismo científico ha pasado como una epidemia por todo lugar, donde genera otra serie de ideas medias extrañas. Y lo sorprendente es que dentro de toda esta nube de tinieblas, gente empieza a poner su fe en rituales y en muñecos y en cosas que tienen ojos y no ven, manos y no palpan, oídos y no oyen. Esa advertencia la puedes buscar en el Salmo 115 de la poderosa palabra del Señor. Tienen orejas y no oyen, narices y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan, no hablan con su garganta. Y la advertencia del verso 8 del Salmo 115 es que semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. El auge de toda esa oscuridad se está manifestando. Otra señal de los tiempos finales precisamente es la apostasía, que ya la mencioné en la primera parte del programa, pero esa apostasía no va a venir, no viene el fin sin que antes venga la apostasía. O sea, es como la iglesia de la Odisea, que el último estado de la iglesia es bien repugnante y el Señor la vomita de su boca. Mencionaba ahorita, y lo repito ahora, movimientos religiosos que fueron fundados por gente seria. Ese John Wesley debe estar llorando en el cielo cuando ve que la Iglesia Metodista Unida en Estados Unidos acaba de enmendar su libro. Claro, no pueden enmendar la Biblia porque el problema es que le dan más importancia a un libro. Están como los mormones, que tienen un libro paralelo que le quieren dar fuerza y se la dan con la voluntad del hombre. La palabra es poder de Dios, es otra cosa. Pero estos manuales, pues, que estas entidades al entrar en unas enmiendas donde empiezan a legalizar las conductas como, por ejemplo, la inmoralidad de la homosexualidad. Ahora se puede ser homosexual y ministro metodista en Estados Unidos, de acuerdo a esa última asamblea que tuvieron en este año. Pues es contrario a la palabra. ¿Y de dónde sale eso? De apostatar la fe. Es una señal de estos tiempos finales. Ahí usted lo tiene. Tiene ahí un gran ejemplo, como la iglesia de la Odisea. Aclaro que aquí en Puerto Rico emitieron un comunicado, su obispa, diciendo que el reglamento de Puerto Rico no ha cambiado todavía, que no se rigen por el de Estados Unidos, que tienen el de acá criollo. Pero en la comunicación que vi, no vi que aclaren si están o no están de acuerdo con eso. Pero eso es una asignación que le corresponde a esa población determinar si se quedan o se van. Pero lo que quiero traer con esto es que están como la iglesia de la Odisea. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, dice Lucas capítulo 18, verso 8. Son pocos los lugares donde se está hablando del regreso de Cristo. No se estudia la palabra, hay un resentimiento de estudiar la palabra o un rechazo de estudiar la palabra. Es más, estudios del libro de Apocalipsis, muy, muy pocos. Así que han habido varios decaimientos. Busquen las históricas en Puerto Rico, lo que llaman las denominaciones históricas, que llegaron en el año 1898 como un punto de referencia. Se dividieron la isla entre ellos y empezaron a crecer muy bien. Había una devoción muy bonita. Después crearon una cosa que se llama Seminario Evangélico, y ahí eso fue el nido donde se implosionaron, porque agarraron la filosofía histórico-crítica y la alta crítica y se han podrido en sus cimientos. Lo que sale de ahí sale con dudas, cuestionan si la Biblia es palabra de Dios o si contiene palabra de Dios, y todo ese tipo de situaciones. Lo que ha provocado es que se gradúa gente sin fe. Se gradúa gente con un espíritu de apostasía entre cuero y carne. No creen que Cristo haga milagros, porque son bulmanianos ya, y están en ese periodo calamitoso y de depresión religiosa. No creen en lo que es un avivamiento poderoso.
En fin, cuando tú miras esa señal de la apostasía, está bien activa en este tiempo. Porque hay tantas situaciones donde tú no ves conversiones, campañas donde nadie se convierte, ataques a la palabra del Señor, proclaman dudas, empiezan a cuestionar los autores, que fulano no fue el autor, que Isaías tiene 4 autores, y terminan diciendo que eso no lo escribió fulano, que eso no lo dijo Pablo. Así que si cuestionas el autor, cuestionas el producto y terminas dudando de la palabra del Señor. Después ves iglesias uniéndose a la política, en la iglesia venerando gente y no dándose cuenta que Dios es Dios y que tiene un solo mediador, que es Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo. Eso está en la Escritura. Pues no. Ahora tú tienes, por ejemplo, sectores del catolicismo que empezaron a hablar de una corredención. Mire, la corredención es un disparate. Eso no tiene base bíblica, es una herejía. Eso se origina en Satanás, en el mismo infierno. El Redentor es uno, es Cristo. El que fue crucificado es Cristo. Los apóstoles no fueron crucificados. La mamá del Señor no fue crucificada. José no fue crucificado. Es Cristo el que sube a la cruz del Calvario como justo, después que los tribunales lo declaran inocente, y sube a la cruz del Calvario para pagar el pecado de toda la humanidad. ¿Cómo se les ocurre a algunos ahora decir no, que hay corredentores, no, porque hay otros Cristos por ahí? Eso es una señal de los tiempos. Tenemos que otra de las señales es la evangelización mundial. Eso está corriendo con fuerza, está corriendo en diversos lugares, muchos movimientos misioneros. La palabra está llevándose, se ha traducido a muchos idiomas, pero todavía no vendrá el fin. Comunidades musulmanas que están asesinando cristianos, impidiendo la proclamación, pero aún así la gente se convierte. Aún así, estos islamistas radicales tratan de detener la fe, pero la palabra sigue corriendo porque Dios es el que la acredita. Así que debemos manifestar que desde luego que aun siendo la iglesia actual agente de evangelización en el mundo, se puede ir en cualquier momento. Cuando eso ocurra, los santos de la tribulación, los que creen los que van de creer por el gran arrebatamiento de la iglesia, serán agentes para proclamar la palabra también en esa época, porque Dios siempre va a tener testigos en la tierra. Luego puede ser que convertido Israel y por último aparezca un ángel proclamando la palabra. Dice Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Y vi otro ángel volar por medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo. O sea, la palabra va a seguir corriendo. Así que, dicho esta señal, hay otra, que es la señal de Israel en el reloj profético de Dios. Y fíjate que toda la turbulencia de las cosas que ocurren en el Medio Oriente tienen que ver con Israel y con lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Si queremos conocer nuestro lugar en la cronología, nuestra posición en la marcha de los acontecimientos, tenemos que mirar a Jerusalén, tenemos que mirar a Israel, lo que está pasando en la franja de Gaza, y Dios dice, haré consumación de todas las gentes entre las cuales te esparcí. En ti no haré consumación. Jeremías 30, verso 11. Así que el Israel será restaurado, nunca será arrancado de la tierra. Eso lo dice Amós capítulo 9, verso 15. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová. Eso es palabra de Dios, le guste o no le guste, a quien no le guste. Eso es una verdad bíblica. Te estoy hablando de que una de las señales del tiempo final es la restauración de Israel. Estamos mirando eso que ocurrió en 1948
está agarrando vida fuerte. Otra de las señales es el sionismo o el avivamiento en Israel de su nacionalidad. Dicho esto de esta manera, es un término moderno que expresa las esperanzas y sentimientos nacionales judíos. Tú sabes que los judíos están divididos en varias secciones, ¿verdad? Están los ortodoxos, están los que están partidarios de un status quo o más modernos, y están los reformados. Los ortodoxos creen en las escrituras del Antiguo Testamento, conforme a la interpretación del Talmud, como la literal palabra de Dios, y también las esperanzas y heredad de sus antecesores fundadas en ella. Así que esto es una cosa, creen ellos en las frecuentes repetidas expresiones de los profetas de que algún día volverán a Palestina, serán establecidos permanentemente como nación santa y feliz bajo la soberanía del Mesías que ha de venir. O sea, esperan el Mesías. Cada mañana, por toda la nación y clima donde están esparcidos en el mundo, los judíos le piden a Dios una oración que dice más o menos así: sálvanos, oh Dios de nuestra salvación, y reúnenos, y líbranos de las naciones. Sea acepto a ti, eterno Dios nuestro y Dios de nuestros padres. El santuario sea prontamente edificado en nuestros días, y asígnanos nuestra participación en tu ley. Allí te serviremos en reverencia como en los días pasados. En el culto de Pascua ellos claman: hoy celebramos aquí, pero el próximo año esperamos celebrarla en la tierra de Israel, y añaden: oh, edifica Jerusalén, la ciudad santa, en nuestros días. Bendito tú, oh Señor. Fíjate que durante cerca de 200 años empezaron a ocurrir a disminuir unas persecuciones para el siglo XVIII, fueron bajando hasta que obviamente vino la Segunda Guerra Mundial y vino ese ataque, y tenemos pues diversos grupos que están repasando la historia, gente que empezó a llegar de todas las naciones. Se organizó una alianza universal israelita para los años 860 por ahí. Y eso fue lo que empezó a fomentar el deseo de regresar. En el siglo XX empezaron a regresar abundantemente, todavía hay algunos sectores, y tenemos otros partidarios judíos que son los de el status quo, que tienen unas exigencias modernas, y están los reformados o neologistas que se han desprendido en poco tiempo de su fe en la inspiración de las Escrituras y han echado a perder todas sus tradiciones. Sus rabinos predican con entusiasmo acerca de la misión del judaísmo, al mismo tiempo que se unen a los defensores de la alta crítica más radicales. Todos estos son señales de los últimos tiempos, así que en otros programas seguiremos abundando de estas señales. El llamado de Cristo es: velad, estén pendientes, porque yo regreso en breve. Recuerda que por la palabra sale todos los domingos desde 5 de la mañana a 7. Vamos a estar compartiendo una serie sobre las señales antes del fin, para que le pierdan el miedo a la Escritura, entren a escudriñarla, y como decimos al resumen de esta palabra, al final de la película ganamos. Cristo regresa en gloria a bendecir la humanidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que estamos allá en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, y mi teléfono allí es el 787-6870. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.